nuevamente a NTN Podcast o No Tenemos Nombre Podcast. Bienvenidos a una nueva edición y en esta edición vamos a conversar un poco acerca de la pobreza. ¿Cómo estás, mi querida Dafne? Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos los que nos están escuchando. Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, iba a decir. Buenos días. A la hora que nos estén Buenas tardes, buenas escuchando, noches. buenas Claro. tardes, buenas noches. Sí, muy contenta, feliz de poder estar aquí y hacer un programa más. Lastimosamente la semana pasada no pudimos grabar, ¿no? Pero bueno, ya estamos de vuelta. Así que hoy día tenemos un tema bastante interesante, y creo que es necesario conversarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que un- una buena forma de comenzar acerca de este tema es, primero, ¿cuál ha sido nuestra percepción durante estos años acerca de la pobreza, hablando netamente, en este caso, a nivel general, en este caso en el Perú? Creo que podría ser interesante comenzar un poquito desde esa perspectiva, quizás. Por Eh, ejemplo, sí. si por ejemplo hablamos un poquito desde, eh, digamos, porcentajes, en bueno, según el INEI, y bueno, también está especificado en la plataforma del Estado peruano, se menciona que, en este caso, la pobreza monetaria afectó en este caso, el 29% de la población en el año 2023. Ahora, esto se muestra como un incremento de más o menos 1,5 puntos porcentuales respecto, en este caso, al 2022. Y bueno, creo que podemos darnos un poco a entender de más o menos cuánto es lo que está afectando o a qué cantidad de la población a nivel, digamos, Perú, que es un 30% más o menos situado. Quizás esto nos puede dar un poco algunos indicios de cómo, digamos, está yendo en el 2024, que bueno, también según otro portal nos menciona que se ha reducido hasta 28%, ¿no? 28%, y se estima que en el 2025 pueda estar en un 27% a nivel nacional. Ujú, qué interesante lo que indicas. De hecho, yo tengo acá la información del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Sobre la pobreza alcanzada a 9,8 millones de peruanos, Ujú. ¿no? Según el estudio que se hizo hasta este mayo aproximadamente. Eh, y bueno, o sea, ellos comentan, ¿no? Que el Perú todavía sigue exhibiendo tasas de crecimiento de la economía de 3,0% al año, ¿no? Tal como prevé el Ministerio de Economía y Finanzas. El Instituto Peruano de Economía estima que desde las tasas de pobreza del 2023 tomaría alrededor de 2 décadas regresar a los niveles registrados previo a la pandemia, ¿no? Luego, este escenario exige la adopción de políticas y acciones concretas que faciliten la ejecución de proyectos de inversión de mayor envergadura que se encuentran paralizados en ámbitos como minería, gas, irrigación e infraestructura. En ese sentido, la crisis política aún persistente no permitirá una recuperación de la inversión privada. Este mayor crecimiento deberá ser acompañado de estrategias de política cada vez más focalizadas para atender el fuerte incremento de la pobreza urbana y mejorar, perdón, la cobertura y la calidad de servicios básicos en el ámbito rural. O sea que todavía estamos lejísimos, ¿no? A poder recuperarnos después de la pandemia, ¿no? Y teniendo Ujú. en cuenta que la tasa de pobreza sigue creciendo cada año. Ujú. Sí, definitivamente. Y creo que uno de los también temas a poder desarrollar durante, digamos, esta sesión es muy posiblemente hablar acerca de, digamos, qué tanto, al menos ahora ya no, hablando de manera general, quizás en Lima, es, digamos, donde está muy posiblemente, bueno, no muy posiblemente está la mayor cantidad de personas, ¿no? Según recuerdo, 10 millones de personas de peruanos se encuentran en Lima. Déjame que ahorita lo actualizo rápidamente, porque, digamos, sí.
es un dato que también creo que es importante. Exacto, actualmente en Lima son 10.292.408 personas, según Ujú. igual la plataforma del Estado peruano. Claro. Entonces, ¿qué tanto la pobreza afecta? Muy posiblemente en qué zonas también. Creo que es una pregunta interesante para ir respondiendo esta, durante este programa. No sé si Eh, tendrás por ahí de repente, Dafne, sí, por ahí. sí, sí. Sí, La información, por ejemplo, sobre la canasta básica en Perú a día de hoy, ¿no? En pleno 2024. A ver, según una encuesta realizada por Infobae, la cifra de la canasta básica en Perú aumentó este 2024 a 744 soles, lo que implica un incremento del 14% en solo 2 años. Si se toma como referencia una familia de 4 personas, el monto total asciende a 2.976 soles, superando en 1.951 soles al sueldo mínimo establecido en el país. O sea, es decir, que con el sueldo básico que puede vivir una persona, ¿no? Si recibiera el sueldo básico, claramente pues es imposible, ¿no? Cubrir al 100% la canasta básica en casa. sí, definitivamente. Y creo que también llegué a ver no tengo ahorita digamos, no sé si la encuesta o la infografía, Ujú, pero sí recuerdo que hace poco salió también determinados, bueno, una infografía donde se mencionaba digamos, en este caso colocaban sector A, B, sector B, sector C, sector D, más o menos cuánto se ganaba a nivel familiar y, o cuánto es lo que se considera, digamos, a nivel promedio y, digamos, en el sector E, si no me equivoco, se está promediando más o menos en 1.200 más o menos, ingreso familiar hablando, ¿no? En este caso, 1.200 1.300 en el sector D era 2.400 2.500 sector C era entre 3.000 a 4.000 soles, ujú. sector en este caso B ya iba un poquito más, llega hasta los 7.000 y sector A ya era entre 7.000 hacia arriba, ¿no? Con Ya, ingresos exacto. familiares. Y y eso ya está actualizado en este 2024, entonces creo que Ujú, es importante también tener en cuenta ello. Eh, de repente en un momento más adelante te actualizo un poquito más con la información de ello, ujú, pero sí es importante que tengamos en cuenta que, digamos, según el sector, digamos, donde se ubique cada familia o los ingresos familiares, es que muy posiblemente determine, digamos, a un nivel de lo que llamamos, digamos, en este caso, la economía, se determine, digamos, en cuánto es posiblemente lo que invertimos, digamos, en alimentos, invertimos en salud, invertimos en entretenimiento, porque no es lo mismo. Yo me acuerdo en esta infografía que, por ejemplo, ¿no? El sector A invertía un 28% de su salario en alimentación, mientras que el sector E invertía casi el 40% en, en alimentos. ¿Y por qué se notaba digamos, esta diferencia? Uno dirá, wow, pero están invirtiendo más en el lado del sector E que en el sector A. No del todo, porque en este caso en el sector E, si bien es cierto, partiendo de que tienen ingresos menores, que es un poco por encima del sueldo mínimo, no se está, eh, digamos, de eso, lo que se desprende, digamos, para lo que es la canasta básica o lo que se está gastando en alimentos, sí supone un mayor porcentaje porque, digamos, tienen menos ingresos. En cambio, en el sector A, como te comentaba, ¿no? Que se percibe que es de 7.000 a nivel familiar, 7.000 soles hacia arriba, sí se da digamos, supuesto de que sí, parece que en porcentaje están invirtiendo menos, pero es porque obviamente perciben más en este mm, caso. Y creo que es importante también, o no, digamos, no se consigue de la misma forma en un sector que en otro, partiendo de lo que son extremos. Y ahora que investigué un poco, hace 2 días, según bueno, según la República,
se menciona que el distrito con mayor pobreza extrema en Lima, a ver, hagamos digamos, un tanteo. Uno podría pensar que de repente la mayor pobreza, digamos, extrema es el distrito de Pucusana. Mm, Y, y bueno, eso se menciona que, claro, a nivel, digamos, de distrito, sí es el que más presenta como este problema, ya que, claro, uno pensará que de repente como al ser un lugar donde, digamos, es turístico, porque sí hay mucha gente que va a Pucusana, digamos, a pasar, digamos, una temporada, ¿no? En familia, sí es uno de los que ha sido afectado a nivel general. Y claro, acá también se menciona de que, claro, en este caso el distrito presenta como su balneario, ¿no? Cerca de la playa y está rodeado así de casas lujosas, yates muy costosos. Sin embargo, sí se presenta que muy cerca de esas áreas también hay condiciones muy precarias, ¿no? Y porque tampoco hay agua en esos ujú. sectores donde, más allá de lo que te mencionaba, de los balnearios. Y, y claro, es lo que se comenta también, ¿no? Al menos hablando de Lima. A nivel Perú, el departamento, bueno, más pobre en este caso es Cajamarca. Sí, acá tengo también el dato, ya que se menciona que el 40% de su población vive en una situación de pobreza. Mm, interesante. Sí, de hecho, con lo que comentas también está ligado a la información que yo tengo respecto a cuánto gana un pobre en Perú. O sea, es decir, para que, para que tú digas soy una persona pobre, debes de estar ganando dentro de estos montos, ¿no? Para una familia con 4 integrantes corresponde un monto de 1.784 soles. Esto significa que si un peruano gana por debajo de ese importe, es considerado pobre. O sea, si tú ganas menos de 1.784 soles, ya eres considerado pobre en el Perú, ¿no? En el 2022, el costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos era de 415 soles mensuales por habitante, mientras que en el 2021 fue de 378 soles, ¿no? A día de hoy, claro, ya esta pobreza ha aumentado, ¿no? En un 29%, ¿no? Donde más de 9.780.000 peruanos son pobres, ¿no? En donde la pobreza, como tal, en Perú, la tenemos dividida en 4 tipos. ¿Ya? No sé si tú tenías conocimiento al respecto, Nelson, pero tenemos la división, ¿no? De la pobreza en 4 tipos, en donde está la pobreza relativa, pobreza absoluta, la pobreza estructural y la pobreza coyuntural, ¿no? Algo rapidito, como para que las personas tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se denomina pobre más allá del monto que estábamos conversando que recibe mensualmente por su trabajo, ¿no? Es cuando tiene, pues, cuando tiene carencias con respecto a acceso a alimentos, ¿no? Alimentos básicos, agua potable, sanidad, salud, vivienda, educación y, bueno, una carencia de información, ¿no? Dentro de las pobrezas que estaba comentando está la pobreza relativa, que es la que mide la percepción de carencias de unas personas y otras que viven en el mismo entorno social. Esta pobreza está relacionada con la desigualdad entre la dificultad para encontrar empleo o poder adquirir una vivienda. Está la pobreza absoluta, que está relacionada con todas las personas que se sitúan por debajo del umbral de pobreza, por lo que no puede cubrirse sus necesidades básicas para poder vivir con alimentación, higiene o incluso acceso a agua potable. Luego está la pobreza estructural, que es la que sufren personas que se encuentran insatisfechas de ingresos, lo cual la imposibilidad de afrontar el coste de llevar una buena calidad de vida. Y finalmente está la pobreza coyuntural, donde se puede definir como una pobreza económica y temporal que afecta a algunas personas en un determinado
momento, ¿no? También existen otros tipos de pobreza que dependen ya del área geográfica, ¿no? Que es como la rural y la urbana, en donde la rural es la pobreza que se concentra en zonas rurales alejadas de zonas urbanas, especialmente se presentan en países con escaso desarrollo industrial, como lo es Perú. Pobreza urbana, esta pobreza es totalmente opuesta a la pobreza rural, ya que se manifiesta en núcleos urbanos, donde existe eh, una mayor desigualdad por el gran crecimiento de las ciudades, ¿no? Esta pobreza se concentra sobre todo en barrios marginales de las grandes ciudades. Ujú, Definitivamente creo que también es importante, justo también complementando un poco con lo que mencionabas, tengo ya más o menos la data actualizada de más o menos los niveles socioeconómicos que te mencionaba, cuánto se percibe por familia. Y bueno, hay un ligero cambio, que justo ujú. ahorita lo tengo, que es el siguiente. Se tiene en consideración, sí, el nivel socioeconómico A es en ingresos promedios de 13.000 para arriba, ¿ok? Ahí sí hay como una eh, actualización. Nivel A es 13.000 para arriba. En el nivel socioeconómico, AB, ¿no? En este caso. En, en el nivel socioeconómico, mejor dicho, en el nivel socioeconómico B es de 6.754 hacia arriba. Ingresos familiares, eso quiere decir que no es individual, quiere decir compartido. Nivel socioeconómico B, en el C, mejor dicho, es de, ahora que tengo, sí, a nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico, bueno, es un poco, en este caso, más abajo, sí, definitivamente. Y sí, como para dar una comparativa con el nivel socioeconómico E, sí está bien actualizado, que es 1.500 a nivel familiar, ¿no? Como promedio. Sí, Ujú. como para tener una data también de los extremos. Y también creo que es importante quizás plantearnos la pregunta de qué tanto podrá, digamos, o qué esperamos en el 2025, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos ahora con los proyectos que están viniendo? Ahora se viene la PEC, por ejemplo, ya la semana que viene, Mm. se viene lo de los proyectos también para el puerto. Y creo que es importante también tener en cuenta esto, qué es lo que se estima para los siguientes años. Sí, correcto, completamente, ¿no? Y de hecho, eso también está ligado a la apertura del puerto de Chancay, ¿no? Ok. Este, que, bueno, va a traer, si bien es cierto, va a traer mucho trabajo, ¿no? Pero creo que todavía definitivamente no están resueltos los puntos más importantes dentro del país, ¿no? Como son los factores de desempleo, ¿no? La inestabilidad e ineficiencia gubernamental, la caída de la inversión privada, ¿no? Porque actualmente nos encontramos en una recesión bastante fuerte y que está afectando a miles de peruanos. La desigualdad, ¿no? Con respecto a que hoy en día la desigualdad se puede interpretar como un 80% de la población que considera que la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave, ¿no? O algo grave, ¿no? Hay una brecha bastante grande, ¿no? El problema del acceso a servicios básicos, ¿no? Entre regiones, gente que vive en el campo y la ciudad, ¿no? Y con eso tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, el año pasado, en el 2023, la pobreza monetaria afectó al 29% de la población, ¿no? Un incremento de 1.5 eh, puntos porcentuales respecto a 2022. Sin embargo, se esperaba, mejor dicho, que el crecimiento económico este 2024 se redujera, ¿no? O sea, de hecho, que redujera la pobreza en hasta 3 puntos porcentuales. Sin embargo, eso no es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, no es lo que podemos ver reflejado hoy en día, ¿no?
Y bueno, de acuerdo a una encuesta también que encontré, ¿no? ¿Por qué ha aumentado la pobreza en el 2024? ¿No? Según la encuesta, indica que respecto a la dimensión de empleo, se puede decir que 41.1% de encuestados manifiesta que el desempleo es el motivo más importante que genera la pobreza en el Perú, agravándose por la crisis actual que vive el país debido a la pospandemia, ¿no? Esto según el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Y bueno, una información actualizada respecto a la pobreza en el 2024. El crecimiento económico esperado para el 2024 permitiría, ¿no?, reducir la pobreza hasta en 3 puntos porcentuales, algo que no está reflejado. Y según el INEI, la pobreza monetaria afectó al 29.0% de la población hasta lo que va del año, ¿no? No sé, Nelson, si tú tendrías algo más que agregar. Creo que a nivel, bueno, del tema que estamos tocando, es más como para ir quizás concluyendo, Ujú, de qué forma muy posiblemente em, estamos relacionando, digamos, los temas actuales con con este tema, ¿no? Que es la pobreza. Creo que es importante también, mm, ya sea en este caso, con las personas que vayamos a elegir para los siguientes mandatos, tener muy en cuenta, creo que las propuestas, creo que desde nuestra elección se va a poder generar un gran cambio. Considero que también eh, es importante también reconocer a nuestros, digamos, saber con qué organismos acercarnos también y de qué forma. Y creo que también otro aspecto importante es que, bueno, a nivel general, ¿no? Creo que la sensación de pobreza también, ahora que hemos estado hablando un poco acerca de cuánto se percibe en la canasta básica, cuánto es lo que percibe una familia a nivel promedio, creo que es importante también crear más espacios y oportunidades también para lo que es el empleo, porque creo que hoy en día también se exige, no sé si tú también has visto a través de los portales, a través de diversos medios, se exige, digamos, muchas condiciones y la verdad, el pago muy posiblemente no sea el adecuado. Creo que también hay que tener en cuenta ello, pero bueno, será para otro tema, ya hablando de lo laboral, ujú. pero sí creo que es importante ya ir como dando esas conclusiones, ¿no? Que es lo que se puede llevar también al espectador. Sí, correcto, totalmente de acuerdo contigo, Nelson. Y de hecho sí, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que sí, o sea, yo he escuchado a mucha gente que siempre me dicen, hay trabajo, en el Perú hay trabajo. Sí, el problema muchas veces no es la falta de trabajo en sí, sino es, por ejemplo, cómo está remunerado ese trabajo, ¿no? Justo lo que tú estabas comentando, ¿realmente estamos pagándole a nuestros trabajadores lo que se les debe de pagar? ¿No? Puede haber trabajo, sí, pero lo que se le está pagando a muchos de los trabajadores no va de acorde, ¿no? Al tipo de trabajo de repente que están realizando, ¿no? Y hay otros puntos también que sí serían importantes tocar ya en una segunda edición respecto a ese tema de la pobreza en el Perú. Em, Porque em, hay herramientas, hay mecanismos, hay programas que se podrían implementar para mejorar la pobreza en el país, la economía, la parte laboral, ¿no? Como son los programas sociales, una reforma total en la educación, ¿no? Donde se debe de incrementar la calidad y el acceso a la educación, ¿no? Sobre todo en las áreas rurales, que son las más afectadas, ¿no? En incremento de becas, infraestructura, o sea, mejorar las infraestructuras de colegios a nivel nacional, fortalecer el empleo formal, ¿no? Porque puede haber empleo, sí, pero estamos teniendo personas que no tienen una seguridad como tal laboral, ¿no? Hoy día tienen trabajo, el día de mañana no lo saben, entonces
Sí es necesario promover la formalización del empleo y la creación de puestos de trabajo de calidad, que es vital. La inclusión, la inserción financiera también respecto a la ampliación de acceso a servicios financieros como cuentas bancarias, microcréditos, disculpen, ¿no? Donde se pueda ayudar a las personas a invertir, ¿no? En pequeños negocios y a gestionar mejor sus finanzas, mejorar la salud pública, que es súper importante, sobre todo en áreas rurales, ¿no? Que son siempre las más afectadas, entre otros, ¿no? Y ese tema que es bastante amplio, sí sería bonito poder tocarlo en algún otro programa para poder ahondar un poco más en cuáles serían las posibles propuestas, ¿no? Que los posibles gobernantes puedan, pues, mejorar para poder reducir la pobreza en el país. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, Dafne. Y creo que también es importante que si el público que nos está escuchando, viendo, le encantó este programa, pues no se olviden de recomendarnos con sus amigos, familiares, conocidos, enamorados, con quien ustedes prefieran. Y no se olviden de que nuestro contenido también es totalmente gratuito a través de las plataformas de YouTube y Spotify. Y quizás próximamente también estemos en otra red social. Entonces, no sé si te gustaría agregar algo más, Daphne. Sí, igual, recordarles a las personas que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, suscríbanse, compártanos, denle click a la campanita en YouTube para que estén enterados de cada video nuevo que subamos. Y bueno, estén atentos porque próximamente ya estamos creando la plataforma de TikTok para que ustedes puedan ver todos los extractos de los programas que vamos teniendo. Y nada, siéntanse libres de compartirnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más y nos vemos hasta el próximo domingo. Chao. Hasta el próximo domingo. Chau, chau.